Gracias por venir a la conferencia sobre educación emocional y parentalidad, organizada por Chanchic y Familia Alcartea. La ponente será Leticia Garcés Larrea, que es pedagoga y formadora de familias y profesionales en educación emocional y experta en inteligencia emocional. Es autora del libro Padres formados, hijos educados, y es también coautora de una serie de cuentos que se llama Emociónate y un disco con el mismo nombre, que lo podéis descargar en la plataforma padresformados.es, donde también tenéis otro tipo de materiales sobre estos temas. Vale, estupendo. Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí padres y madres, también entiendo que maestras, maestros, docentes en general, profesionales, ¿verdad? Que nos interesan estos temas de la educación emocional. Me decís si me equivoco, solemos leer o a lo mejor nos inquieta el tema y no hemos tenido oportunidad de leer sobre ello, o cuál es la inquietud que traemos hoy a la formación, ¿vale? Dime, para que yo me haga una idea de la inquietud que tenemos, la inquietud que hay en esta sala. ¿Estás aquí porque te gustaría educar bien? ¿Sí? Entonces, si te gustaría educar bien es porque crees que a veces no educas bien. Con lo cual, si no educas bien, crees que educas mal, ¿sí? Ahí hay un juicio de valor, ¿verdad? Ahí hay una idea que tenemos muy clara de cómo sí, cómo no. Lo que pasa es que a veces, sabiendo lo que no queremos hacer, nos vemos desbordados por la situación, las emociones que se van generando en el ambiente y acabamos haciendo aquello que no queremos. De ahí la importancia de poner en marcha la campaña Educar sin Miedo. Porque hay un debate que es que si en las escuelas se diese educación emocional, pues quizás nuestros hijos e hijas estarían emocionalmente más capacitados, tendrían un nivel de inteligencia emocional más alto y a lo mejor no habría tanto bullying o tanto conflicto escolar. ¿Este debate lo habéis oído? ¿Sí? Es decir, que a lo mejor en las escuelas tendría que existir una asignatura de educación emocional, ¿sí? Bueno, ¿sabéis que hay una comunidad autónoma que tiene esta asignatura ya creada hace 2 o 3 años? ¿Sabéis cuál es? ¿Os suena? ¿No? Bueno, pues en Canarias, por ejemplo, ya están impartiendo la asignatura en las escuelas. Nosotros todavía no. Esto quiere decir que vamos por detrás, es un retraso, habría que poner la asignatura, será el siguiente paso. No sé si tenemos muy clara esta idea, ¿verdad? Bueno, pues a veces el creer que creando una asignatura de educación emocional, con eso vamos a resolver los conflictos que tenemos, es quizás no entender la verdadera esencia de la educación emocional, que no es tanto impartir contenido o enseñar conceptos, sino es saber mirar más allá de la conducta de ese menor que tengo delante, ¿no? ¿Por qué ese niño o esa niña que está pasando los 7 años, no en un momento de frustración, me mira y me dice, te odio, eres la peor madre del mundo, ¿no? En euskera a lo mejor suena más suave, ¿no? Pero gazteleras suena horrible, ¿no? Y en el momento en el que te dice algo así tu hijo, dependiendo de cómo percibes tú esa conducta, si la entiendes como una conducta inadecuada, pues probablemente le digas, ¿me odias? No hay ningún problema, vamos, pero ningún problema. Mañana vamos a la Puerta de Castola, me dices con qué madre te quieres a vivir y vamos, y te vas, que te adoptan sin ningún problema, porque como eres tan buen hijo, ¿sí? Esta frase, ¿de dónde sale? Sale de la rabia mal gestionada, ¿sí? Sale de una emoción que yo he sentido ante algo que he percibido. Mi hijo me ha atacado con sus palabras o mi hijo me ha vomitado aquello que le estaba lastimando, le estaba pesando, le estaba haciendo sentir mal y me ha vomitado a mí, que es con quien tiene un vínculo afectivo ya creado, sólido, fuerte, establecido, ¿sí? Con lo cual mi papel a veces como madre o como padre también es entender que detrás de esas palabras hay una necesidad emocional que tengo que saber acoger, porque a la medida que lo sé acoger le puedo responder o le puedo devolver también por mi parte esa empatía, esa comprensión que le permite equilibrarse, y desde ese equilibrio el niño se va calmando y de repente al rato viene y me dice, joder, no te quería haber dicho lo que te he dicho, es que estaba muy enfadado. Algunos niños dicen, es que me ha entrado por aquí una cosa tan rara, ¿no? Y me ha salido por aquí, ¿sí? Los niños expresan como saben o como pueden que lo que han sentido era superior a sus fuerzas, superior a su capacidad, superior a sus recursos, ¿sí? ¿Te has visto en una de estas alguna vez?
Vale, pues si no te has visto, te tienes que ver en algún momento, ¿vale? Pasado los 6, los 7 años, en cuanto le marques a tu hijo en algún momento el camino y le digas por aquí no, por aquí sí, ¿vale? Aquello que tú le digas no le gustará, le generará una emoción desagradable y desde esa emoción desagradable que no sabrá gestionar, ¿de acuerdo?, escupirá, vomitará. Y ahí estaremos los padres y las madres que en principio somos emocionalmente competentes e inteligentes para estar por encima de lo que nos generan. ¿Sí? ¿Más o menos? Ahí estamos. Bueno, vale, entonces vengo con esta inquietud. Vengo con esta otra inquietud quizás, me faltan recursos, herramientas, estrategias, si yo supiera cómo gestionarme frente a esos comportamientos que tiene mi hijo, que me ponen tan nerviosa, si yo supiera, ¿no?, cómo regularme ante esas emociones tan intensas que mi hijo expresa, ¿sí? A lo mejor sabría qué responder, cómo hacer, qué decir, pero no sé, porque me faltan recursos. Por eso a veces vengo a una charla a ver si algún ponente o algún docente o algún experto me da algún recurso que yo no tengo, ¿vale? Porque mis hijos tienen mucho carácter y a veces me supera. Es que me ha salido un hijo con un carácter, es que me ha salido una hija con un temperamento, ¿sí? ¿Sabemos la diferencia entre carácter y temperamento? Sería interesante diferenciar, ¿verdad? Que el temperamento tiene que ver con algo más bien genético, nacemos, y desde ese temperamento, que puede ser un temperamento, como decimos, fuerte o menos fuerte, hay diferentes tipos de clasificaciones, pues desde ese temperamento estaremos desarrollando un carácter según el medio en el que nos desarrollamos, ¿sí? Por eso el tipo de temperamento que tienen nuestros hijos va a condicionar su forma también de gestionarse a nivel emocional. Una cosa es la educación emocional que les podamos aportar, que todo tiene que ver con cómo manejamos nuestras propias emociones y cómo manejamos las emociones también que los demás nos generan, ¿vale? O cómo devolvemos también, ¿no? ¿Qué respuesta devolvemos a los demás? Desde una respuesta agresiva, una respuesta pasiva, una respuesta asertiva, ¿verdad? Hay diferentes formas de responder. Entonces, cuando hablamos de nuestros hijos, hablamos de que tienen un temperamento que es con el que nacen, esa maleta genética que ya trae, ¿no?, una predisposición a percibir la vida, los cambios, y luego de ahí desarrollar un carácter, ¿vale? Por eso tenemos un hijo que es de una manera y otro hijo que es de otra y decimos si los hemos educado igual porque han salido distintos, ¿sí? Vale. Bien, otra inquietud que podemos traer sería por curiosidad. Sí, tampoco tenía nada mejor que hacer. Si me invitan a una charla, ¿no?, y viene alguien desde fuera, pues ¿por qué no voy a ir a lo mejor aprendo o disfruto, ¿verdad?, la curiosidad. Y otro motivo, podría ser, ¿sí? ¿Alguna de estas inquietudes coinciden con lo que el motivo que te ha traído aquí? ¿Sí? ¿Podría ser? Vale, perfecto. Bueno, pues fíjate, yo solo te voy a dar unos motivos para que a ti te haya merecido hoy la pena estar aquí, ¿vale? Unos motivos. Yo he traído una información que he ido rescatando de distintos libros, entonces, bueno, si alguien quiere luego bibliografía y demás, pues bueno, yo se la puedo proporcionar, pero en principio quiero decirte por qué merece la pena que tú hoy estés aquí, ¿vale? Es decir, después de la charla te irás con una experiencia, habrás disfrutado más o menos, pero te habrás ido con una información que te haya tenido que merecer la pena el estar hoy aquí. Y es que nuestros adolescentes, ¿vale?, con un nivel de inteligencia emocional alto, les va a permitir enfrentarse a la vida con mejores recursos, ¿vale? Y no sé cómo deciros esto, pero la inteligencia emocional es algo que las empresas van a empezar a demandar en los futuros trabajadores porque, pues, bueno, para bien o para mal, salimos más baratos, ¿vale? Una persona con inteligencia emocional sabe gestionar las frustraciones, con lo cual no se va a enfermar tanto, va a saber manejarse en el trabajo en equipo, va a saber gestionar el estrés, con lo cual pues va a necesitar menos ayuda externa. Total, que salimos más baratos, ¿sí? Para bien o para mal, esta es una realidad. Entonces, en el futuro, aparte de saber idiomas, ¿vale?, si nuestros hijos e hijas pues, tienen un nivel de inteligencia emocional más alto, pues serán pues, más demandados. Es la parte de la empresa, ¿sí? Pero la parte que nos interesa a nosotras como madres y como padres es que si mi hijo o mi hija tiene un nivel de inteligencia emocional más alto, sabrá cómo gestionar la rabia que le genera el que a lo mejor lo rechacen en un grupo, sabrá aceptar que un amigo no lo elija para jugar,
sabrá tolerar que su maestro en un momento dado le ha contestado de mala manera, que no es justo, pero sabe también ponerse en el lugar del otro, sabrá extender también lo que es el perdón liberador, ¿no? El no te tengo en cuenta porque sé que estabas tan molesto que no te voy a tener en cuenta lo que me has dicho, y con lo cual yo también me libero de esa carga. Entonces, en realidad lo necesitamos. La inteligencia emocional en el adolescente se va a relacionar con distintos puntos, ¿vale? Y simplemente te los voy a leer para que lo tengas en cuenta. Un menor número de síntomas físicos, con lo cual mejor salud emocional y física. Un menor nivel de ansiedad y depresión en estos adolescentes que se enfrentan a la presión de los estudios del futuro. Esto es una realidad que nos demuestra la investigación científica. Menos estrés social, con lo cual voy a poder tomar decisiones sin miedo al rechazo, sin miedo a que no me acepten en un grupo. Mayor uso de estrategias de afrontamiento a distintos problemas sociales, personales. Las redes sociales sabéis que son un medio fantástico para socializarnos y nos están aportando muchísimo y nos están beneficiando muchísimo, pero cuando no se usan bien las redes sociales, porque nos faltan habilidades sociales en la vida real y tampoco las aplicamos en las redes sociales, pues al final también son un medio que pueden generar conflicto, ¿vale? Pero el problema no son las redes sociales, sino son las habilidades sociales que no estamos aplicando a través de ellas, ¿vale? Mejores habilidades interpersonales, ¿sí? Mejor ajuste psicológico, menores niveles de agresividad física, menos problemas de conducta, mejor capacidad para comunicarse. Con lo cual, el que tu hijo o tu hija, si tiene 3, 4, 5, 6 años, hasta los 12, que tú estés trabajando con ellos las distintas competencias emocionales, va a revertir en un beneficio con todos estos puntos. Con lo cual, te merece la pena estar aquí o leer sobre educación emocional o escuchar una conferencia sobre educación emocional, ¿de acuerdo? Te va a merecer la pena siempre, ¿vale? ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Esto es lo que nos aporta las investigaciones científicas. Vale, pero fíjate, por un lado está la educación emocional y por otro lado está la inteligencia emocional. Entonces, a mí me interesa que lo entendamos de la siguiente manera. Si yo, tanto si estoy embarazada como si tengo hijos hasta los 3 años, si estoy en la escuela, en la etapa infantil de 3 a 6, como si he empezado primaria, ¿vale? Esos menores necesitan desarrollar distintas competencias emocionales para que acaben desarrollando una inteligencia emocional alta. Entonces, digamos que mi trabajo son las competencias emocionales y el resultado es la inteligencia emocional, ¿sí? Esta idea sería bueno entenderla así, ¿vale? Pero ¿cuántas competencias emocionales conoces? ¿Sabrías decirme? Es decir, si yo te digo, las competencias emocionales son necesarias que nuestros hijos y nuestras hijas hasta los 12 años, por ponernos una etapa, las vayamos trabajando con ellos. Pero tú de repente exactamente no sabes lo que es una competencia emocional. Te suena muy bien, dices, suena bien, yo quiero que tenga eso mi hijo o mi hija, igual la escuela se lo dan, yo a lo mejor con suerte también, pero exactamente no sé lo que es, ¿sí? Entonces, si yo te empiezo a dar pistas, dirás, bueno, sí, yo ya sé lo que es eso, pero no lo relacionaba con la competencia emocional, ¿sí? Si yo te hablo de empatía, de sobra, sé lo que es la empatía, ¿sí? Sé lo que es la empatía, pero cuando estoy con mi hijo le digo, tienes que darte cuenta que cuando tú te portas mal yo me pongo nerviosa y acabo gritándote, ¿sí? Es como sé lo que es pedirle a mi hijo empatía. Lo que no sé es empatizar con él cuando me dice que soy la peor madre del mundo, ¿sí? Pedirse, ¿sí? Pero empatizar con él cuando la conducta que tiene me mueve a nivel emocional, ¿no? De forma muy intensa, pues ahí es cuando ya no sé, ¿sí? Entonces, empatía sería una de las competencias emocionales que tenemos que trabajar con ellos. ¿Cómo? ¿No? La asertividad. ¿Te suena asertividad? De sobra, ¿no? Saber decir al otro lo que pienso sin ofenderlo, desde cómo yo me siento, utilizando un tono respetuoso, sí sé lo que es asertividad. ¿Sé lo que es la resiliencia? El concepto de resiliencia que viene a ser, ¿no? Esa capacidad para no dejarnos romper por el dolor, ¿verdad? Para no solamente resistir ante una situación, una adversidad, ¿no? Sino que también rehacerme, ¿no? A través de ella. Con lo cual nos interesa que nuestros adolescentes sean resilientes, porque va a llegar a una etapa en la que, ¿no? Influyan sobre ellos, los rechacen, la chica o el chico que les gusta no les corresponda, entonces hay unos que se van a hundir en la miseria y otros van a resurgir, ¿no? Entonces nos interesa que nuestros adolescentes tengan resiliencia, ¿no?
Bien, comunicación positiva. Uy, yo comunicación positiva total. Al principio toda la paciencia del mundo, luego menos paciencia, luego ya me falta un poco, pero es que es normal porque no me hace caso, ¿no? Entonces luego ya la comunicación positiva se queda en puro concepto, ¿vale? Que si lo aplican otros en su casa, que me digan cómo lo hacen, porque yo no sé. Pero claro, es que tengo mucho carácter. ¿Sí? Ahí sí tengo carácter. ¿Sí? Entonces diríamos, tienes un temperamento, ¿vale? Y luego tienes un carácter. El temperamento que tienes, a lo mejor te dificulta, ¿no?, el adaptarte, ¿no?, a ciertas circunstancias, pero luego está el carácter, que es tú también el trabajo personal de crecimiento que tú haces contigo misma, ¿sí? Vale, entonces, bueno, aquí no se ven bien, pero son 5 competencias emocionales que sería bueno que te sonasen, ¿vale? Y que muestres interés en conocerlas, en leer sobre ellas, para que por lo menos el concepto lo conozcas, ¿vale? La conciencia emocional, ser consciente de una emoción que ha surgido dentro de mí, que nada tiene que ver conmigo, ¿vale? Yo estaba tranquilamente en mi casa, me llama mi hermana, empiezo a hablar con ella, me empiezo a poner nerviosa porque hay un tema en el que no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Empezamos un poco a discutir sobre el tema, tampoco de forma muy asertiva, ¿sí? Porque mientras tengo el teléfono, no me ve lo que expreso con mi lenguaje no verbal, ¿sí?, ni con mis gestos faciales, pues es fácil, ¿no?, mantener la compostura. Pero la cuestión es que he terminado de hablar con ella y estoy bastante irritada, nerviosa, molesta, incómoda, enfadada, muy enfadada, ¿sí? Pero eso no se lo voy a expresar a ella, a lo que le faltaba, ¿no? Saber cómo estoy, no se lo voy a decir. Pero al rato, ¿vale?, viene mi hijo o mi hija y me dice, mamá, ¿qué hay para merendar? Yo qué sé que hay para merendar. Yo qué sé, pues no hay cocina, no hay pan, no hay queso, ¿no te puedes hacer un bocata? No, claro, tú no te puedes hacer un bocata. Y claro, la criatura está ahí viéndote diciendo, si tuviera inteligencia emocional desarrollada, esa criatura diría, vale, soy consciente, competencia emocional, ¿vale?, de que lo que está expresando mi madre es su propio enfado proyectado sobre mí, con lo cual el problema es de ella, ¿vale? Entonces no se lo tengo en cuenta, le dejo que se le pase, vuelvo al rato, ¿sí?, y le vuelvo a preguntar. Pero claro, para tener esta inteligencia emocional desarrollada necesitamos mínimo, ¿vale?, 24 años. ¿Por qué 24 años? Porque el prefrontal, que es la última parte que se desarrolla en la corteza cerebral, se termina de desarrollar, dicen, hasta los 24. Es decir, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros adolescentes son inmaduros emocionalmente hablando porque su desarrollo cerebral, su, digamos, prefrontal, que es con lo que ejecutan, planifican, piensan, razonan, toman decisiones, está sin terminar de desarrollar. Es como una pera todavía un poco verde, no le vas a hincar el diente, no está madura, ¿no? Entonces, claro que tienen que asumir las responsabilidades de sus actos, pero muchas veces no les acompaña, digamos, un cerebro completo, por así decirlo, que lo podamos entender, ¿vale? Entonces, nosotros, los padres y las madres, terminamos de desarrollar el prefrontal antes de ayer, ¿sí? Y ahora tenemos que asumir la carencia de nuestros hijos, siendo de alguna manera su prefrontal, ¿vale? Esta es una frase que te la regalo, ¿no? Yo soy el prefrontal de mis hijos, ¿vale? Es decir, si ellos no tienen la capacidad de tomar decisiones racionales, inteligentes, maduras, responsables, las tendré que tomar yo. Pero si hay veces que les doy confianza para que tomen decisiones y se equivoquen, y otras veces las tengo que tomar yo por ellos, ¿vale? Porque no puedo permitir que un cerebro inmaduro tome decisiones, ¿vale?, que ellos todavía no tienen capacidad de tomar. ¿Entendés la idea? ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, así que la conciencia emocional sería una de las competencias a desarrollar y que necesitamos tener desarrollada para yo ser consciente que este estado en el que me encuentro tiene que ver con esa llamada que he tenido con mi hermana y que lo que estoy proyectando, descargando en mi hijo, en mi hija, no tiene nada que ver y no es justo. Entonces, cuando ya tomo conciencia de cómo me siento, cómo me he expresado y que no es justo descargar sobre mis hijos algo que yo no he manejado emocionalmente, ¿vale? Bueno, pues desde esta nueva conciencia, ¿qué es una nueva conciencia? Ahora me doy cuenta de que no he hecho una buena regulación emocional y que he acabado descargando sobre mis hijos mi malestar, mi enfado, con lo cual tendré que volver a donde él y restituir el vínculo. ¿Y esto de restituir el vínculo qué sería? Ir donde mi hijo y decirle, mira cariño, y ahí trabajamos otra competencia emocional que sería la expresión de cómo yo me siento y cómo te he hecho sentir a ti. Mira, necesito que me escuches porque me siento mal por cómo te he hablado antes y necesito decirte
que independientemente de lo que tú has hecho, has dejado de hacer, ¿vale? Puede ser este ejemplo o cualquier otro, es decir, algo que tiene que ver con su comportamiento, ¿vale? Tú no te mereces como yo te he hablado, como yo te he tratado, ¿vale? No he sido capaz de regularme emocionalmente mejor y he acabado descargando sobre ti como yo me sentía, ¿vale? Pero quiero que separemos. Como yo me sentía, ¿vale? No tiene nada que ver con el trato que yo te he dado. Es decir, el no haber sido capaz de regularme yo a nivel emocional me ha llevado a darte ese trato. Pero yo soy la responsable de cómo yo me he gestionado frente a ti. Cuando trabajamos esta restitución del vínculo, ¿qué le estamos aportando a nuestros hijos o nuestras hijas? Un escudo, ¿vale? Le estamos dando una especie como de despertador, de alarmita, que cuando está en otros entornos, está en un entorno de iguales o con otros adultos y reciben un trato que parte de la mala gestión emocional del otro o de la otra, ¿sí? Se les encienden unas alarmitas que les dicen, me parece que el trato que he recibido no tiene que ver nada conmigo, tiene que ver con cómo se ha gestionado el otro, ¿vale? Y esto para la prevención de bullying, por ejemplo, sería interesante. Un menor que tenga muy claro desde la primera agresión que está recibiendo un trato del que no es merecedor, ¿sí? ¿Por qué pasan los años, los meses y ese menor sigue sometido a un maltrato? Porque muchas veces las alarmitas no se encienden, no en todos los casos, pero pasa mucho tiempo porque no se me enciende una alarmita que me dice no soy merecedor de este trato que estoy recibiendo. ¿Has oído el concepto indefensión aprendida? Pues es un concepto muy interesante que a veces hay conceptos que decimos, el padre de esta idea o el padre de este es tal persona, ¿no? Bueno, pues Martin Seligman, que es como el padre de la psicología positiva, es un poco quien creó este concepto que es muy interesante porque es una de las características que se dice de niños o niñas que padecen bullying o acoso escolar. Es una de las características porque hay que diferenciar un acoso escolar de un conflicto escolar. Entonces la indefensión aprendida es haberme convencido a mí mismo de que no hay salida para mi situación, con lo cual por mucho que yo pida ayuda, nadie va a responder. Llega un momento que ya no pide ayuda, ¿sí? Entonces nos interesa tener niveles de inteligencia emocional altos, elevados, para poder detectar cuando estamos recibiendo un trato que no corresponde con cómo yo debo de ser tratado, ¿sí? ¿Vamos bien? Vale, perfecto. Bueno, entonces frases que a mí me interesaría, pues desterrar de nuestro vocabulario del día a día, de lo cotidiano, ¿no? que solemos decir, ¿no? Los niños saben latín, son de listos, ten cuidado, es una chepa, les das esto, te cogen esto, ¿sí? Entonces lo que estamos proyectando es una imagen de nuestros hijos y de nuestras hijas como si fuera algo o alguien a quien temer, de quien protegernos, ¿vale? Son muy listos, ten mucho cuidado, ¿vale? O sea, no cedas ni un poco, porque perderás la autoridad, que ya has perdido, pero tú por si acaso te agarras a un poquito que crees que te queda, ¿no? Vale. Si no les pones límites, se te suben a la chepa, ¿vale? Los niños manipulan mucho y ¿saben cómo conseguir las cosas llorando? Que no veas, cómo manipulan cuando lloran. Los niños, cuando lloran, más que manipular, lo que hacen es pedir, ¿sí? Piden de una manera un poco adaptada a su edad, ¿vale? O a sus recursos emocionales. Un niño hasta 3 años llorará mucho. A partir de los 3 años empezar a llorar menos, empezar a utilizar el lenguaje, ¿vale? Pero eso no quiere decir que porque ya pueda utilizar el lenguaje sepa regularse a nivel emocional, con lo cual seguirá llorando, ¿vale? Y el adulto suele decir, llora por todo, llora todo el tiempo, llora para pedir, llora para todo llora, ¿sí? Entonces acabamos interpretando el llanto como un problema de conducta y necesitamos resolverlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, el problema es cuando yo interpreto el llanto como un problema de conducta e intervengo para que deje de llorar, reprimiendo al mismo tiempo esa necesidad de expresar, ¿sí? Vale. Entonces, cuando yo pienso que el niño me está manipulando a través del llanto, probablemente levantaré un muro frente a ese niño porque a mí no me va a manipular, que se ha creído esta criatura, que yo voy a ceder, ¿sí? Bien, el niño que llora para expresar o para pedir algo solo necesita que el adulto le diga que no y que mantenga el no necesita ningún otro juicio. Es decir, si el niño desea algo como quedarse más tiempo jugando en la calle o desea un helado o quiere a lo mejor ver más tiempo tele, ¿vale? Lo normal es que cuando tú le dices que no, que es suficiente, lo normal es que se frustre, ¿vale? Y lo normal es que exprese esa frustración.
¿de acuerdo? Pero si yo no soy capaz de gestionar lo que él me genera con el llanto, acabaré acumulando, ¿no? Esa impotencia y acabaré gritando. ¿Por qué? Porque tengo que descargar todo lo que estoy acumulando, ¿sí? Y aquí me juega una mala pasada mi creencia. Cuando yo pienso que llora para conseguir algo de mí, al principio mantengo, ¿no?, la calma. Hago como que estoy tranquila. Respiro y le digo que no, le doy explicaciones, ¿no? Pero ya cuando pasa mucho rato y sigue llorando y sigue demandando, pues yo ya no puedo mantener la calma. Con lo cual, todo lo que estoy acumulando, porque creo, interpreto que lo hace para fastidiar, ¿vale? Pues al final esto se transforma en una bola de fuego que hace ¡bum! He dicho que no y es no. ¿Sí? ¿Te suena un poco? Vale. Ese niño solo necesita un no y que alguien mantenga el no. No necesita que le percibamos como una amenaza de la que nos tenemos que proteger. ¿Sí? Vale. Bien. ¿Qué más frases solemos decir? Consejos de la calle. No cedas, ¿eh? Si pones un castigo, no levantes, ¿eh? No cedas, ¿eh? No cedas, pero ni un poco, que son más listos, te buscan la vuelta enseguida. ¿Vale? Los niños son muy listos y lloran para conseguir las cosas, ¿vale? No aceptan uno por respuesta, siempre tiene que ser lo que ellos dicen. Si no hacen lo que ellos dicen es que se enfadan, ¿eh? ¿Sí? Bien. Vale, ¿te suena todo esto? Sí. Los niños te buscan el aire enseguida, ¿vale? O si pones un castigo no lo levantes nunca. Bueno, detrás de todo esto me gustaría destapar los miedos, ¿vale? Tenemos miedo a no educar bien, ¿vale? Porque tenemos muy claro que se puede educar bien o se puede educar mal. Entonces, a mí me gustaría que esta expectativa que algunos habéis podido traer la podamos transformar. No se trata de educar bien o educar mal, se trata de educar conscientemente. Con lo cual, si yo soy consciente de lo que mis hijos o las situaciones me mueven a nivel emocional, trabajo conmigo, pongo el foco en mí y regulo de alguna manera mi respuesta, y entonces es cuando puedo responder con empatía o puedo responder con asertividad, ¿vale? Yo sé que estoy educando mucho más que bien, estoy educando conscientemente bien. ¿Qué sería esto? Que aquello que yo estoy haciendo desde un trabajo personal está revirtiendo en el desarrollo emocional y cerebral de mis hijos y de mis hijas. Con lo cual es mucho más que educar bien, es educar conscientemente bien. Yo sé que en cuanto respondo con empatía o respondo con asertividad desde un trabajo personal, yo sé que eso es una experiencia que se graba a nivel inconsciente. ¿Te suena la memoria implícita? Lo que es el concepto de memoria implícita, o la idea, o... La memoria implícita al fin y al cabo es todos los recuerdos inconscientes que un niño va grabando de cómo ha sido tratado durante su infancia, sobre todo los primeros 3 años. Entonces yo sé que cuando hago un trabajo personal y mantengo el no, pero de forma asertiva, yo sé que eso se convierte en una experiencia que se graba a nivel inconsciente, con lo cual yo no le tendré que enseñar a mi hijo directamente la competencia de la asertividad, porque la habrá grabado de tal manera en sus recuerdos implícitos, en sus experiencias vividas junto a mí, que le nacerá ser asertivo. Y lo mismo con la empatía. La empatía, como capacidad, ¿no?, la empezamos a desarrollar a partir de los 4 años, ¿sí? Lo que pasa es que a veces hacemos cosas antes de los 4 años que puede impedir el desarrollo natural de esta competencia emocional, que es pedirles con 2 años que compartan. ¿Sí? Estamos en la calle, tenemos a nuestro pequeñín con 2 años y tiene pues un juguete, y entonces salimos y hay otro que lo quiere, lo busca, lo demanda, lo pide o directamente se lo quita, ¿vale? Entonces, ante esa situación, yo pienso que es una oportunidad magnífica para educar un valor, que es la generosidad. Entonces se lo quita, mi hijo empieza a llorar y yo le digo, no se llora por tonterías, cariño, no hay que llorar porque hay que compartir, ¿vale? Hemos venido a la calle, con los amigos, a compartir. Si no quieres compartir, no vengas a jugar. ¿Sí? ¿Te suena esta situación? Bien, esta situación es muy habitual. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo mal el juicio de la otra madre o del otro padre. Yo sé perfectamente que me van a juzgar. ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo también les juzgo. Yo soy la primera que pienso, cuando hay un niño que le pega al mío, la madre ni se inmuta, ni se levanta, hablando con otra madre, mirando el móvil, y yo pienso, ay, ¿no te levantarás? No, ay, te vas a quedar. No veas. Viene otra madre y dice, ¿qué te pasa? Yo nada.
Claro, como hablas con tu cara, se te nota. Y la otra, venga, ¿qué te pasa? Que te conozco. ¿Yo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa a esa? No se levanta, no le dice nada a su hijo, es el pegón. ¿Sí? De repente un niño de 2 años que tiene un cerebro inmaduro, que probablemente por la rabia que ha sentido, ¿sí?, se haya desintegrado a nivel hemisférico. ¿Sabías esto? Que cuando la emoción que siente un niño es muy intensa a nivel hemisférico, a nivel cerebral, porque hablamos siempre de 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, el emocional, el racional, como que dejan de ser amigos un rato, ¿no? Entonces dejan de estar conectados. Entonces el niño lógicamente lo que hace es dar salida al impulso que siente, que es a través de la agresión, la mano, el empujón o el arañazo, ¿vale? Que yo siempre digo que para que los niños no arañen hay un método que es infalible. Y yo cuando lo cuento, dice la gente, pues que lo cuente porque así ya lo aplico mañana, ¿no? Digo yo, pero es que es infalible. No, que lo cuente, que lo cuente. Bueno, pues realmente los niños, para que no arañen, ¿vale? Es tan fácil como que no tengan uñas. Pero ¿sabes por qué los niños tienen uñas? Y dicen, menudo descubrimiento. Para aprender esto sí que me ha merecido venir a la charla. Entonces, ¿cuál es la situación? Que muchas veces cuando tengo una criatura de 2 años y le digo, ¿qué? ¿Vamos a cortar las uñicas? Bueno, eso es muy navarro, ¿verdad? Lo de uñicas. ¿Vamos a cortar las uñas? Que luego te haces pu. El niño lógicamente tiene que decir que no, nunca le viene bien. Entonces el adulto dice, bueno, mañana. A ver si mañana tengo suerte. Entonces llega un momento que el tío tiene unas uñas de águila tremendas. Entonces tiene un arma en sus manos. Entonces sale a la calle y luego, es que le ha arañado, mira qué arañazo le ha hecho a la criatura. Qué pena me da. Digo yo, el niño, o la madre o el padre, que le tenía que haber cortado las uñas a tiempo, pero dejó pasar una semana. ¿Por qué? Por no enfrentar la frustración de su hijo. ¿Por qué? Porque se tenía que imponer un poquito, porque tenía que marcar, porque a ella le gusta a través del juego, a través del cariño, el afecto, ¿vale? Se consiguen las cosas. Cuando no, las dejamos pasar. A ver si otro día cuela, ¿sí? Y lógicamente hay veces que tenemos que enfrentarnos a una situación que genera frustración, que genera oposición, porque hay un objetivo que es más importante, ¿no? Bien, con lo cual, ¿qué pasa con la señora? Que no se levanta. ¿Qué pasa con ese padre? Que no se levanta a llamar la atención a sus hijos, con lo cual yo ya sé que me van a estar juzgando porque yo soy la primera que juzga a los demás. Entonces, cuando mi hijo se comporta de una manera contraria a la que yo pienso que socialmente está bien visto, entonces yo antes de pensar qué es lo que realmente mi hijo necesita recibir de mí en este momento para aprender, o qué es lo que mi hijo necesita ahora mismo, ¿no? Sentir junto a mí, necesita sentirse seguro y protegido. Y sin embargo le estoy diciendo, venga, no seas egoísta, anda, deja tu juguete que hemos venido a jugar. Después utilizo un condicionamiento, si no compartes nos vamos a casa, ¿sí? Cuando el niño ya empezaba a llorar y aquello se está torciendo, le digo, bueno, que nos vamos a quedar, porque te has portado bien, ¿sí? Y ya lo siguiente es que mi hijo es el único que no juega con el juguete que ha traído a la calle, ¿sí? Bien, entonces, ¿hay que educar en valores? Por favor, sí. Pero para educar en valores, primero también tenemos que trabajar los aspectos emocionales, ¿vale? Por ejemplo, la gratitud, ¿vale? Para poder dar las gracias, que es una habilidad social, primero tengo que sentir alegría, ¿sí? A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Si tú vas con tu hijo a la farmacia y la persona que te atiende, ¿no? En lo que te atiende a ti, le mira a la criatura y le dice, mira este chico qué guapo, esta niña qué mona, siempre hay una etiqueta de este tipo, ¿no? Y le voy a regalar una piruleta, ¿no? Le regalo una piruleta. Y el niño, en cuestión de 1 o 2 segundos, que es lo que ha tardado en dar la piruleta, todavía no ha dado las gracias. Qué mal educado, ¿no? Que si le dan la piruleta y no da las gracias, en 1 o 2 segundos, ¿vale? Que hemos tenido de tiempo para recibir la piruleta. Entonces yo le digo, oye, ¿qué se dice? Que no le has dado tiempo, Que han pasado 1 o 2 segundos, no le has dado tiempo, pero tú te adelantas. ¿Qué se dice? Entonces el niño en realidad no sabe qué decir. ¿Sabes por qué? Porque para decir gracias, que es una habilidad social, tiene que sentir alegría. Y en ese momento lo que siente es frustración. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que eso tan rico que tiene en las manos no se lo va a poder comer. Entonces lo que está pensando es, qué rico, pero qué rollo, porque es la 1:30 y no me lo voy a poder comer. Entonces estoy ante mi piruleta sintiendo 2 tipos de emociones enfrentadas, que es, qué rico, pero qué rollo. Con lo cual, las gracias como habilidad social no me nace, porque la alegría no la siento, me la ha tapado la rabia de que no me lo voy a poder comer, ¿sí?
Entonces la madre o el padre ya insiste rápido y dice, ¿no vas a dar las gracias? ¿Qué se dice? Pues otro día no te darán piruleta. Digo, ¿tú le has preguntado a la farmacéutica o farmacéutico si otro día le va a dar piruleta? ¿Por qué hablas por ella? ¿Sí? ¿Entendemos la idea? Entonces, claro que hay que educar en valores, por supuesto, pero antes hay que entender que los valores también nacen de emociones naturales y espontáneas. Entonces, daré las gracias, pero una vez que haya sido consciente de la alegría que he sentido por recibir un regalo. Pero no me ha dado tiempo ni a sentir la emoción, ni a darme cuenta que la tengo, ni a poder expresarla, porque han pasado segundos. ¿Sí? Vale. Van quedando algunas ideas. Bueno, pues detrás de muchas de las situaciones que vivimos en el día a día están los miedos. Miedo a ser juzgada, miedo a que mi hijo se convierta en un adolescente tremendo de estos que hay, ¿no?, por el mundo, con lo bonito que era ese niño, ¿no?, con la niña tan mona que era, y mira que se ha convertido, ¿no? Tenemos ese concepto de niño bueno, niña bueno, y que cuando llega la adolescencia, ¿sí?, pues ya no saludan o ya no tienen un comportamiento que entendemos socialmente como aceptable, y entonces los miedos de repente vienen y los empezamos a alimentar, ¿vale? Entonces, detrás de muchas reacciones que tenemos hay miedos inconscientes. No soy consciente que me da miedo ser juzgada por esa otra madre. Si no hago algo, si no digo algo ahora y no se da cuenta, ¿vale?, voy a ser juzgada como una mala madre o un padre negligente, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Más o menos. Vale. Vale. A ver. Vale. Vale, hasta aquí. No sé qué he tocado. Vale, entonces, cuando hablamos de educación emocional, siempre hablamos de asentar las bases durante los primeros 12 años, por ponernos un tiempo, ¿vale? Entendiendo que el cerebro no terminará de desarrollarse, o por lo menos el prefrontal, hasta los 24, ¿vale? Entonces, todo lo que trabajemos en cuanto a las competencias emocionales durante los primeros 12 años, ¿vale?, va a ser para sentar bases, para trabajar la prevención, y luego todo eso se tiene que convertir en competencias parentales, ¿de acuerdo? Esto te lo voy a explicar de la siguiente manera. A lo mejor tú ya tienes algunas competencias emocionales trabajadas por tu trabajo. Trabajas cara al público y has desarrollado muy bien la escucha activa. Y has trabajado en ti la asertividad, porque a veces tienes o pacientes o clientes que desde la rabia, desde el enfado, desde el propio miedo, no responden con agresividad. Y tú esto pues te lo has trabajado por tu profesión y eres capaz de calmar a ese cliente enfadado, eres capaz de calmar a ese paciente enfermo y eres capaz de ponerte en su lugar. Y todo esto en el trabajo te sale de maravilla. Pero cuando llegas al entorno familiar te das cuenta que esa competencia emocional que tienes tan desarrollada en tu trabajo, en casa no te sale igual. Y dices, ¿pero cómo es posible si la competencia es la misma y con mi hijo no me sale? ¿Será la confianza? ¿Será el vínculo? Bien, entonces se trata de esa competencia emocional que tengo trabajada y desarrollada por mi trabajo, por mi experiencia de vida, o las que creo que me faltan, trasladarlas a la familia, al entorno familiar, ¿de acuerdo?, y convertirlas en competencias parentales. Ser capaz de aplicar la escucha activa en una relación de, digamos, de hijo, hija, madre, padre. Y este es el entrenamiento real. Entonces, a veces hay que establecer en la base las competencias emocionales para que de aquí me surja esa competencia parental, ¿vale? Esto es un poco lo que quiero explicaros hoy. Entonces, frases, palabras, conceptos, ideas que tienen que ver con la prevención y que tienen que ver con la educación emocional. Esto te tiene que sonar. O te tiene que sonar, o tienes que mostrar interés en él, o tienes que leer sobre ello, o tienes que escuchar una conferencia sobre ello, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con parentalidad positiva, con psicología positiva, con educación emocional, competencias emocionales, apego seguro, resiliencia, educación consciente, amor incondicional, castigo, consecuencia lógica, escucha activa. Estas ideas las has oído, te suenan, has leído sobre ellas, acostumbras a escuchar conferencias sobre estos temas, o te suenan como algo nuevo. ¿Cómo estamos con todos estos conceptos, ideas, reflexiones? ¿Cómo estamos en general? ¿Estamos un poco verdes? ¿Tenemos interés y leemos? Bueno, pues esto realmente es la prevención, ¿vale? Esto es lo que necesitamos los adultos, ¿vale? Estar trabajando, estar leyendo, mostrar interés sobre todo esto, porque si no el día a día se nos va a hacer complicado. Entonces, si yo realmente quiero ser capaz de convertir esas competencias emocionales en competencias parentales,
me tengo que entrenar, pero entrenarme en unos conocimientos que tengo que tener adquiridos o que tengo que estar adquiriendo. Por tanto, estas ideas deberían de ser, metas para mí. Estar leyendo sobre ello, estar escuchando conferencias sobre ello, estar mostrando interés sobre ello, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Todo esto, ¿cómo lo aplicamos al día a día? Ahora vamos a entrar en la parte más práctica. ¿Cómo lo aplicamos en el día a día? ¿Vale? Esto os interesa más, ¿verdad? Bien. Vale, lo primero, vamos a entender que desde el momento en el que abrimos la boca por la mañana o por la tarde-noche, en las rutinas de la mañana o de la tarde-noche, porque tenemos que guiar a nuestros hijos e hijas, tenemos que dirigirles, ¿no? Y les tenemos que dar pautas, desde el momento en el que tú abres la boca y dices, vístete, recoge el desayuno, recoge los juguetes, ponte los zapatos, átate el abrigo, desde el momento que abres tú la boca, ya te has convertido en un estímulo que genera una emoción desagradable en tu hijo, con lo cual ya eres su enemigo, ¿vale? Es decir, tú te conviertes en un estímulo que genera una emoción desagradable porque vienes a romper con un momento placentero, ¿vale? Entonces, lo normal, para que lo entendamos así, lo normal es que tu hijo expresa aquella emoción que tú le has generado, ¿vale? Entonces, aquí siempre hay alguien que dice, claro, la culpa siempre yo, la culpa yo, ¿no? Aquí no hay culpables, ¿de acuerdo? Aquí se trata de entender que cuando yo le indico a mi hijo lo que tiene que hacer, desde el momento en el que yo le digo que tiene que dejar de hacer algo para hacer otra cosa, es decir, dejar de jugar para cenar, dejar de ver la tele, para irse a duchar, dejar de jugar con el móvil para a lo mejor irse a la cama, desde el momento en el que tú le das una indicación muy lógica, te has convertido en un estímulo que genera una emoción en tu hijo y en tu hija. Dependiendo de la edad, de la madurez cerebral y de los recursos emocionales que tenga adquiridos y desarrollados, tu hijo sabrá manejar mejor o peor lo que tú le generas a través de tu indicación, ¿sí? Por eso te tiene que estar todo lo que estamos viendo, es como mi recomendación es que te estés trabajando estos conceptos, estés entrenándote en ellos porque los vas a necesitar cada día, desde el momento de la rutina de la mañana hasta la rutina de la noche, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos a partir de que me he convertido en un estímulo que genera una emoción desagradable en mi hijo? ¿Qué hacemos a partir de ese momento? Cuando le digo a mi hijo de 2, 3 años, nos vamos para casa y empieza a llorar, una pataleta tremenda, se tira al suelo, se autolesiona, ¿no? Viene y me agrede, me da patadas, me empuja, me dice algo tan hermoso como eres tonta, lo oye todo el mundo, ¿sí? Yo en ese momento, pues como es pequeño, no le doy importancia, utilizo la ironía, pero como dure mucho esta pataleta, lo voy a coger de la mano y le voy a decir, ¡asquita! ¿No? Para imponerme, porque yo paciencia tengo un poco, pero luego ya no me tengo que imponer, porque si me impongo, claro, llega un momento que estoy manejando la situación desde la emoción contraria desde la que el niño aprende, desde la rabia que él me ha generado que yo no he regulado, con lo cual todo lo que yo hago desde esta emoción que él también me está generando, ¿vale? Con la oposición, todo lo que yo hago desde esta emoción está empeorando las cosas. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Sí? Porque eso ya lo sé. ¿Y qué hacemos? Aquí es cuando decimos esas competencias emocionales que tienes desarrolladas hay que convertirlas en competencias parentales, ¿vale? O las que crees que te faltan las tenemos que entrenar. Entonces aquí empezamos con la conciencia emocional. Soy consciente que mi hijo no quiere irse a ningún lado porque está más a gusto aquí que en ningún otro lado, ¿vale? Desde esa conciencia voy a mostrar empatía, con lo cual empezaré con, una vez que ha bajado esa intensidad que está sintiendo y que creo que está receptivo porque a nivel hemisférico parece que ya está un poco más conectado, ¿vale? A lo mejor le digo, entiendo que estás tan a gusto que no te apetece nada ir a casa. Esto sería verbalizar, expresar, ¿vale? Esa emoción que creo que está sintiendo, ¿sí? A partir de aquí, ¿qué toca? Porque nos tenemos que ir igualmente, ¿sí? Toca desde esa empatía, desde la comprensión, toca un acompañamiento, pero como nos tenemos que ir igualmente porque se ha hecho tarde, está oscuro y mañana hay cole, dame la mano, yo te acompaño, nos vamos marchando, le voy calmando también con mis palabras, con mi tono de voz, con la regulación emocional que yo hago de la situación y de repente, sorprendentemente, el niño que estaba aquí, de repente está aquí,
con lo cual ya no está tan enfadado como antes, está enfadado pero menos y puede colaborar un poco mejor conmigo, ¿vale? Eso quiere decir que cruzará los brazos, ¿no? Pondrá cara de enfadado porque lo está, no tanto, pero lo está, y irá así, ¿sabes? Y a lo mejor me dice eres tonta, pero poco más, ¿vale? Pero ya hemos conseguido regular algo la intensidad de la emoción sentida, con lo cual yo ya he puesto en práctica esas competencias emocionales en una relación parental. Enhorabuena, ¿vale? Un entrenamiento que has superado hasta los 12 y luego 24, ¿vale? Porque luego la adolescencia también requiere de una gran dosis, no de paciencia, ¿vale? Sino de competencia emocional por mi parte, porque la paciencia es, digamos, el resultado de mi capacidad para conectar emocionalmente contigo. Si yo conecto con tu rabia, conecto con tu emoción, conecto con tu vivencia y no te juzgo por ello, no me nace más que ser paciente, porque sé que estás en tu proceso, sé que necesitas tu tiempo y no me nace no ser paciente, no sé responder de otra manera que con paciencia, porque sé que eso es lo que te ayuda a crecer y madurar, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Y si tenemos un niño de 6 años, 7 años que se tiene que poner a estudiar y no quiere, ese niño que le hemos etiquetado como vago, ¿sí? A mí me gustaría explicaros que en realidad los niños no son vagos, ¿vale? Sino que procrastinan. ¿Te suena la palabra procrastinar? No. Pues, antes de utilizarla en un anuncio de televisión, que la he escuchado hace poco, ya la dijo Bob Esponja, ¿vale? Y ya la empresa también está utilizando la palabra procrastinar, que es algo tan fácil de entender como que el cerebro cuando se tiene que poner a hacer una tarea de concentración, ¿vale? Es tan inteligente que dice, qué pereza, ¿no? Y busca formas de distraerse, ¿vale? Esto la madre y el padre no lo entienden y le llama al hijo vago, ¿sí? Cuando en realidad el niño tiene que ser consciente de que el hecho de hacer algo que le supone esfuerzo, concentración, le supone tanto en ese momento que busca formas de distraerse, ¿no? No de estar despistado, ¿vale? Es como un adulto que tiene que hacer un informe que supone una concentración, pues de repente lo ves que se ha metido en Facebook, ¿sabes? A procrastinar. Él sabe que tiene que hacer el informe, pero dice, pero qué pereza, ahora datos, escribir, traducir, qué pereza. Entonces, como el móvil siempre está por ahí, ¿no? Pues digo, a ver qué han puesto. Y de repente lleva media hora procrastinando, ¿vale? Si viene su hijo y le dice, eres una vaga, él dirá, perdona que estoy trabajando, ¿vale? Pero en el fondo estás intentando retrasar un momento de concentración, ¿sí? Bueno, pues esto ¿por qué es importante? Porque si yo no soy consciente de las emociones que sienten mis hijos en cada momento, las acabaré etiquetando en lugar de identificando. El que mi hijo tenga pereza, que es una emoción, no lo convierte en perezoso, no lo convierte en bajo, no lo convierte en irresponsable, ¿sí? Con lo cual no me saldrán frases como, bueno, tú verás, si no quieres estudiar, no estudies, ¿vale? Que tampoco pasa nada, solo que suspenderás. Y esto supone que repetirás. Y eso supone que tus amigos pasarán de curso y tú no. Y eso supone, sigo. Y el niño, no, gracias, ¿no? Es decir, porque te tengo que contar el futuro que vas a tener si no estudias, ¿vale? ¿Esto de dónde sale? ¿Sale de la confianza en mi hijo? ¿Sale de la confianza en mí? ¿O sale del miedo que tengo de pensar que si mi hijo no estudia, no aprueba, eso va a ser negativo para su futuro? ¿Sí? Bien, y ya si nos vamos a los 8, a los 9, 10 años, sí que hay que estar un poco también más pendiente de las redes sociales, del móvil, de lo que escriben, de lo que reciben, ¿no? ¿Le reviso el móvil o no se lo reviso? Se lo reviso, pues no le digo nada. Y luego me entero de cosas que a ver cómo le digo que me he enterado, ¿sí? Le pregunto directamente, oye, ¿te puedo revisar el móvil? Que esto es pura rutina, ¿eh? Supervisión de tu madre o de tu padre. Y dice, bueno, si adivinas la clave, hace unas claves tan raras, ¿sí? Entonces, realmente, si yo quiero que él confíe en mí, yo tengo que confiar en él. Confiar en él sería, te estoy dando una herramienta que requiere una cierta responsabilidad por tu parte y de momento tengo que estar supervisándola, ¿sí? Entonces, no voy a verte el móvil sin tu permiso, pero debes de saber que lo voy a ver con tu permiso, ¿sí? Porque tengo que supervisarlo hasta que yo considere que tienes una madurez, ya que no te lo he podido dar más tarde por la presión social. Claro, porque me hubiera gustado dártelo con 14, pero te lo he tenido que dar con 10, porque no aguantaba la presión social, ¿sí?
Porque eso de que sea el único que no tiene móvil con 10 años, sí, se lleva muy mal. Entonces acabamos dando una herramienta que requiere de cierta responsabilidad que no tiene y entonces hay que supervisar. ¿Pero cómo lo hago? Desde el control, desde la supervisión, ¿sí? ¿Entendemos? Vale. Entonces, si yo me convierto en un estímulo que genere emociones desagradables, negativas en mi hijo, yo tengo que saber la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Cuál es la diferencia principal? La emoción dura segundos, ¿vale? A lo mejor un minuto. Es una emoción que tiene un componente fisiológico. El cuerpo registra esa emoción. Por eso el cuerpo tardará en disminuir esos niveles de ansiedad que le ha podido generar el miedo o esos niveles de preocupación que le ha podido generar a lo mejor la rabia. Entonces la emoción se registra en el cuerpo, el niño la siente y esa emoción tiene que salir del cuerpo. Igual que se ha registrado o ha entrado, tiene que salir. Sale según la edad, los recursos emocionales y la madurez cerebral que tenga ese menor. Por eso hay niños que son impulsivos a la hora de expresar una emoción que han sentido con un nivel de intensidad muy alta, ¿sí? Entonces, ante esa conducta necesitan una respuesta. La respuesta que tienen que recibir del entorno les tiene que permitir integrarse, digamos, a nivel hemisférico para poder razonar sobre lo que han sentido, que ahí estaríamos entrando en el sentimiento. Si tu respuesta me ayuda a integrarme, a calmarme, a equilibrarme, yo a lo mejor puedo pensar que estaba tan enfadada que te he insultado, que estaba tan enfadado que te he pegado. Pero si tu respuesta no me permite equilibrarme, me va a resultar muy difícil pasar de la emoción al sentimiento, pasar de la emoción que me registra mi cuerpo y que es una reacción, digamos, neurofisiológica, a una conciencia de lo que he sentido. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tenemos que poner el foco? ¿En ellos o en nosotros? Está claro. Pero es difícil porque carecemos de educación emocional. ¿Sabéis cuándo empezó el concepto de inteligencia emocional? ¿En qué momento de la historia? Pues hace 4 días. En el 90. Y tú en el 90 ya estabas en la escuela. Tú en el 90 ya tenías maestras y profesores que carecían de competencias emocionales y que interpretaban tu comportamiento, ¿vale? Como ahora estamos analizando, que a lo mejor no habría que interpretar, es decir, cuando llorabas pensaban que te portabas mal, cuando pegabas pensaban que eras agresivo, ¿vale? Cuando mentías también te juzgaban por ello, cuando la mentira realmente es una estrategia de supervivencia para muchos menores con los que convivimos. Un niño que está bien, que no teme la reacción del adulto, que tiene capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, sobre todo no teme a la reacción del adulto, asumirá con verdad. Pero cuando utilizamos la mentira es porque queremos protegernos, con lo cual cuando un niño miente nos está demandando un tipo de confianza que no tiene. ¿Sí? Esto sería interesante verlo así también, ¿no? No solamente verlo como que es un mentiroso, sino como por qué recurre a la mentira, ¿no? De qué se está protegiendo. Vale, entonces, solo para que os suene un poco de historia. En el 90 se escribe un artículo de inteligencia emocional. En el 95, Daniel Goleman, ¿sí? Dice, ¿qué artículo más interesante? Esto de la inteligencia emocional, yo tengo que escribir sobre ello, como también era periodista, era divulgador, pues entonces dice, voy a escribir, ¿no? Un libro. Claro, un libro que fue un momento de la historia que necesitaba un tipo de contenido como ese, se ha traducido a muchísimos idiomas y hoy es el día que después de 25 años, más de 25 años, se sigue vendiendo en las librerías, ¿sí? ¿Por qué? Porque escribió un libro en un momento de la historia donde realmente necesitábamos aprender sobre ello, ¿vale? A partir del 2000 empieza a haber una proliferación científica abrumadora, muchos países empiezan a sumar a todo el trabajo también de neuroeducación, del funcionamiento del cerebro, entender que detrás de ciertos comportamientos también hay una reacción neurológica, y entonces nos damos cuenta de que tiene que cambiar el sistema educativo, pero para cambiar el sistema educativo tienen que cambiar las personas, y para cambiar las personas tenemos que empezar por uno. Entonces todo se reduce a mí, a cómo yo percibo a ese menor y cómo yo me gestiono frente a ese menor. Eso es realmente la educación emocional. No es tanto poner una asignatura de educación emocional, que si la ponemos sería fantástico, pero mientras no la tenemos no pasa absolutamente nada,
porque la educación emocional es cómo yo te percibo a ti, cómo yo me gestiono frente a ti y qué respuesta te doy yo a ti que realmente a ti te permita madurar. Con lo cual, la educación emocional es no perder la esencia. La esencia, es decir, ¿quién soy yo? Te pongo un ejemplo. Hay adultos que han tenido una mala experiencia con otros adultos. A lo mejor en una relación de pareja han tenido una mala experiencia y entonces llega un momento que dicen yo ya no confío en los hombres o yo ya no confío en las mujeres porque he tenido dos malas experiencias y entonces pienso que todos son iguales o todas son iguales. Entonces, desde ese momento, por no ser capaz de gestionar el miedo, la decepción, la tristeza, acabo transformando mi esencia. Dejo de confiar en el ser humano, ¿vale? Cuando lo natural es confiar. Dejo de confiar en el ser humano porque he tenido una mala experiencia. Cuando en realidad podríamos decir, ¿no? Es decir, hay otras personas que no me han decepcionado y sin embargo eso no le doy valor. Me quedo con las personas que me han decepcionado, ¿sí? Bueno, este ejemplo si te sirve, te lo quedas. Pero con los hijos y con las hijas sucede algo parecido, ¿no? Si tú le dices a tu hijo, ay, hazme un favor, te ibas a levantar y ibas a ir a por las llaves, pero ves que pasa tu hijo por ahí y dices, ¡buah, lo aprovecho! Anda, cariño, ya que estás ahí, hazme el favor y tráeme las llaves, ¿sí? Casi no voy yo. Entonces eso es una petición, un favor que tú le pides. Él puede negarse, ¿vale? O puede satisfacer tu petición. Pero en este momento te dice claramente que no, que le viene mal, que se va a jugar, ¿sí? A partir de ese momento tienes la oportunidad de valorar esa asertividad tan estupenda que ha puesto en marcha tu hijo y tu hija diciéndote, no, lo haría encantado, pero no ahora, ¿sí? Casi que no te voy a hacer el favor, ¿vale? Porque no me apetece y me voy. Eso es asertividad. Claramente te ha dicho, sin ofenderte, que no quiere hacer algo. Sin embargo, a mí me parece que me tiene que obedecer, que se tiene que someter a mis peticiones. Con lo cual, insistiré. Venga, anda, tráeme las llaves, porque claro, y a continuación digo, tú pídeme favores a mí, que te voy a hacer los que yo te diga. Tú pídeme, pide por esa boquita. Favores todos te los voy a hacer. A partir de una mala gestión emocional acabo de transformar mi esencia. He dejado de ser esa fuente de conocimiento de la que mi hijo o hija puede aprender lo que es la expresión emocional. Y lo más triste de todo es que la competencia emocional de la asertividad la va a necesitar con una pareja, con un amigo, con un jefe, ¿vale? Si transformamos este ejemplo a una relación de pareja donde te piden algo que tú no quieres hacer, si tú tienes una mala relación con el no, porque cuando dices no, los demás dejan de aceptarte, cuando dices no, los demás dejan de apreciarte. Entonces, siempre a través del no hay una vivencia desagradable, negativa. Inconscientemente, la memoria implícita tiene registradas muchas experiencias desagradables con respecto al no. Entonces, yo sé que no me conviene decir que no, porque me va a dejar de apreciar, me va a dejar de querer, me va a dejar de aceptar. Entonces, si el jefe me dice, quédate media hora más, le diré que sí, no voy a ser que opine mal de mí. Si mi pareja me dice tal cosa, le diré que sí, no voy a ser que a través de ese no me distancie de él. Entonces, en el fondo, las oportunidades que hemos tenido dentro de la familia para trabajar la competencia emocional de nuestros hijos las hemos desaprovechado por cómo nos hemos sentido frente a ese no. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Por eso, no perder la esencia es el principal objetivo de la educación emocional. Es, yo no voy a dejar de confiar en el ser humano porque haya personas que me hayan decepcionado. Yo voy a seguir confiando siempre en el ser humano. Yo voy a seguir creyéndote a ti, mi hijo, mi hija, aunque me hayas mentido. Cuando decimos, bueno, pues si me mientes, es tu problema, ¿eh? Porque yo voy a dejar de confiar en ti. Porque la mentira es la cosa más odiosa que existe en este mundo. Y dices, claro, como tú nunca mientes, ¿no? Como tú todavía no le has confesado que le miras el móvil a escondidas. Pero bueno, eso se queda entre tú y yo. Entonces, el mensaje es, yo te voy a creer siempre, porque mi esencia no va a cambiar. Pero sí me gustaría que tú tuvieras la confianza suficiente para decirme la verdad. Pero yo voy a seguir confiando en ti, ¿sí? Porque mi esencia no puede cambiar. Yo voy a seguir haciéndote favores si te los quiero hacer, aunque tú no me los hagas, porque mi esencia no puede cambiar. Porque lo que te estoy devolviendo es justamente lo que yo quiero que crezca en ti. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Al fin y al cabo, la educación emocional es algo tan sencillo de entender, tan complejo de llevar a la práctica, pero es algo tan sencillo de entender como aquellas semillas que yo quiero que crezcan en mi hijo,
no puedo dejar de sembrarlas cada día. Si yo quiero que mi hijo sea una persona que confíe, que la confianza, ¿no? Esté en él, ¿sí? Confianza para hablar de cosas, confianza para pedirme ayuda, confianza para hablarme de otras personas, ¿sí? De algo que está viviendo. Entonces no puedo dejar de sembrar confianza en él. Por eso las frases que están cargadas de juicio, de crítica, de etiquetas, te etiqueto como desordenado, desobediente, pegón, impulsivo, buena, malo, todas las etiquetas que ponemos, ¿vale? Muchas veces están ligadas a nuestra mala gestión emocional. ¿Vale? ¿Hasta aquí qué tal vamos? Perfecto. Vale. Bueno, pues voy a avanzar porque mucho esto ya te lo he contado, ¿vale? Yo resumiría mucho de lo que he explicado en 3 ideas, ¿vale? Se aprenden las competencias emocionales, se entrenan las competencias parentales, ¿vale? Y reparamos en todo ese proceso, es decir, aprendemos diferentes competencias emocionales a través también de la lectura, de las reflexiones, de la asistencia a este tipo de encuentros presenciales, de una conversación, de escuchar una conferencia por internet, que hay recursos fantásticos. Es decir, aprendemos competencias emocionales, las entrenamos en la relación con los más cercanos, hijos, hijas, pareja, padres, hermanos, las entrenamos y a partir de ahí, cuando somos conscientes de que esa competencia emocional no la, he llevado a cabo a mi relación de pareja o a mi relación de hijos, hijas, ¿sí? Es cuando utilizo la reparación. Y la reparación es, soy consciente que la respuesta que te he dado ha partido de la ira, identifico esa emoción, te reconozco que me siento mal por cómo te he hecho sentir, que no me gusta cómo te he hablado, que no te mereces que yo te hable así, y necesito que me digas que no vas a tener en cuenta cómo te he hablado porque me siento mal o me arrepiento de cómo he manejado la situación. Arrepentirse es, yo pensaba que lo que yo he hecho me iba a dar un resultado, es decir, que mi hijo con la manera de hablarle iba a lo mejor a entender, he acabado distanciándolo de mí porque al final el crío baja la mirada, ¿no? Y ya no me habla toda la tarde, con lo cual lo que he obtenido no tiene nada que ver con lo que yo quería en principio, con lo cual me arrepiento de la manera en la que he manejado la situación, porque el resultado que tengo no tiene nada que ver con lo que yo quería. ¿Entendemos esto? Entonces, de momento, como no tenemos un entrenamiento en competencias emocionales, porque se ha empezado a hablar de todo esto a partir de los 90, y eso es antes de ayer, carecemos la mayoría de un trabajo emocional, es decir, de respuestas también emocionales por parte de nuestros padres, madres, maestros, por mucho que nos hayan querido, ¿sí? Entonces son cosas independientes. Entonces nos va a tocar mucho entrenarnos a través de la reparación, ¿vale? Por eso a las parejas también hay que decirles, ¿no? Te he gritado y además últimamente me doy cuenta de que te grito mucho. Y la confianza que tenemos no me debe no me debería de llevar a no dar importancia a gritarte, ¿sí? Es decir, parece que porque tengo confianza te puedo tratar de esta manera. No, esto no corresponde a la relación de pareja que yo quiero que mis hijos vean que tenemos. Entonces también el reparar en la relación de pareja o reparar en la relación laboral o entre hermanos, padres, ¿de acuerdo? Vale, entonces viene a ser esto, la competencia emocional de escuchar, ¿vale? Como hablamos de gritar, ¿no? Como una conducta que yo puedo tener por cómo yo me siento, esta competencia emocional de saber escuchar se tiene que convertir en una competencia parental, ¿sí? Este es el entrenamiento. Lo que pasa es que muchas veces aprendo a escuchar cuando ya me veo en una situación desequilibrada. Entonces, por eso hablamos de la reparación, ¿sí? Porque sería fabuloso tener la capacitación, pero como no la tengo, me va a tocar entrenarme muchas veces a través de la reparación. Por eso no tengáis miedo a reconocerles a vuestros hijos que os habéis equivocado, porque eso os permite recuperar la autoridad, ¿sí? A veces que pensamos, si pides perdón a un hijo, vas a perder autoridad, pero la ganas totalmente, porque el hijo lo que ve en ti es ese modelo que también quieres que él tenga, ¿no? Es decir, que haga con los demás, el disculparse o pedir perdón cuando ha reconocido que la situación no la ha manejado, desde el equilibrio emocional, ¿sí? Vale, hasta aquí.
Fijaros, aquí lo que tenemos es un ejemplo de conexión en los tiempos actuales, ¿vale? Entonces, ¿por qué os pongo este ejemplo? Porque hay veces que pensamos que es fácil decirle a un hijo o una hija, mira, me siento mal por cómo he manejado la situación, me hubiera gustado poder entenderme contigo de otra manera, pero es que he acabado gritando, como te enrolles mucho, en 2 minutos el crío ya se te ha ido, has desconectado con él. Además es que no te salen ni las palabras porque te sientes ridícula. Dices, esas frases tan bien estructuradas, como el niño que se va a aburrir. O sea, para cuando yo arranco, el niño ya me ha desconectado de mí. Entonces, eso de la reparación es como muy imposible, ¿no? Porque claro, entre adultos es difícil y con un niño, como le tengo que decir a mi hijo, cariño, siento cómo te he hecho sentir, porque la emoción que tú me has generado yo no la he sabido regular y te he acabado gritando cuando te tenía que haber hablado de forma asertiva, pero entiendo, ya el crío desconectado. Esta es una realidad. ¿Por qué? Porque no acostumbramos, no tenemos vocabulario, es decir, nos falta incluso palabras para nombrar emociones, ¿sí? Antes no te salía en euskera la palabra celos, pero hay más de 300, casi 500 diferentes palabras para nombrar distintos estados emocionales. O sea, si tenemos que conocer ese vocabulario en euskera, aunque bueno, esto a veces es fácil, ¿no? Porque pones empatía, empatiza tú, o sea, la transforma rápido y dices, bueno, si ese es y si no también, ¿no? Procrastinar, procrastina tú, ya hemos terminado. O sea, hay muchas palabras que dices, así se queda y punto, ¿no? Porque nos falta vocabulario. A lo que voy. Este padre, ¿vale? Ha llegado de trabajar tarde. Tarde quiere decir que a la tarde, sin ver a su hijo o su hija durante todo el día. Entonces él ha venido con mucha emoción de saludar a su hija, de abrazarla, de que su hija le dé un abrazo, que le diga, papá, te quiero, te he echado muchísimo de menos, ¿no? Y que le cuente, pues, qué tal ha ido el día, pero no es así, porque para la niña es tarde, es decir, ¿dónde has estado todo el día? ¿No? Pues trabajando para llevarte vacaciones, no sirve, ¿sí? ¿Dónde has estado todo el día? Yo solo sé que han pasado las horas, yo no te he visto y ahora mismo tengo pues una necesidad de conectar contigo porque no te he visto todo el día. Entonces, este padre probablemente le llevará el bocata, a la niña no le gustará lo que le ha puesto de bocata, sí, querrá ir a jugar, el padre tendrá otro plan, entonces será difícil que se la lleve, tendrá que ir a música y no querrá. Es decir, se van a dar una serie de circunstancias y además, lo peor, ¿vale? No ha llevado agua. Fatal. ¿Cómo puede ir sin agua? ¿Vale? Pues en ese momento la niña dice, Ura. Y algunos dicen, es que la mamá no ha puesto Ura. Como diciendo, igual que el cinturón te lo tienes que poner porque si no el policía te multa. No hay que tocar las cosas porque la señora de la tienda te regaña, ¿vale? Te tienes que portar bien porque si no, mira, te está mirando esa señora, siempre es balones fuera, ¿sabes? En lugar de asumir tú la responsabilidad, balones fuera. Ura, pues no hay Ura, ¿no? Rabieta, al suelo, a llorar. Claro, tus amígdalas se estimulan de tal manera que las amígdalas es 2 almendritas que tenemos en la parte trasera del cerebro que en cuanto se activan, tú ya no eres, respondes de tus actos. Es cuando te pones tan nervioso que empiezas con mucha paciencia, pero estas se van activando de tal manera y como en tu memoria implícita como niño no hay registradas experiencias empáticas, no sabes cómo responder. Entonces respondes como te sale. Al principio tienes que entender que si no te tengo agua no te puedo dar, si tuviera te daría, si estuviera esa tienda abierta compraría, si no tuviera sed ya no sé qué decir. Bueno, el padre se desquicia, ¿vale? Llega la madre, ¿qué le has hecho al niño? Es como muy alucinante, ¿no? Es como, o sea, lo peor que me puedes hacer es, en un momento de bajón, es decirme qué es lo que yo he hecho para que el niño llore, ¿vale? Bien. Va a pasar la tarde con rabietas, con enfados, con disgustos, pero finalmente acabará conectando con su hija a través también del juego. Y hoy en día el juego que tenemos, que conocemos, que nos sentimos cómodos, son las tablets y son los móviles. Entonces, esto no quiere decir que cada vez que tu hijo llora,
saques la tablet y digas, es que fui a una conferencia, la pedagoga dijo que si el niño llora, le saques la tablet, el móvil, lo que sea, y el niño se conecta con el padre. Por wifi. ¿Vale? No van por ahí los tiros, sino que si tú no sabes de qué otra manera conectar, porque ya tu hijo, eso de jugar a las canicas, pues no sabe lo que es, ¿vale? Es decir, no encuentras maneras de conectar con él o no sabes cómo hacerlo y la manera que conoces o que más fácil te resulta es a través de un juego compartido, que no te sientas culpable por ello, sino que le des el uso que realmente le podemos dar. Y es, cuando ya nos hemos calmado, acabamos jugando juntos, interactuando juntos y conectando juntos, y de repente he conseguido que mi hija me sienta cercano después de todo un día de trabajo donde realmente lo que ronda por su cabeza es dónde has estado, ¿sí? O sea que a veces hacemos cosas y decimos, ya sé que no está bien, ¿eh? Ya sé que lo de que coman con la tablet en la mesa, ya sé que no está bien, ¿eh? ¿Sí? A veces vosotras mismas decís, hago esto que sé que no está bien porque no sé otra forma de hacerlo, pero te sientes culpable por ello. ¿Te ha pasado? Y más cuando te juntas con otra madre o otro padre que no ha necesitado recurrir a ese recurso y entonces ella te dice, pues eso está mal, ¿eh? Porque mira, las pantallas en la comida es horrible, porque luego el hábito de alimentación no lo va a adquirir. Y dices, ¡buah! Paso de esta tía. O sea, paso de esta tía porque yo le cuento con toda mi culpabilidad que estoy haciendo algo pésimo, pero porque necesito sobrevivir, lo que menos quiero es que me juzgue, porque ya me juzgo yo, ¿sí? ¿Entendemos? Este juicio que no quiero que me haga porque me hace sentir muy mal es el mismo juicio que yo hago con mi hijo muchas veces. Entonces, por eso yo me convierto en un estímulo que genera emociones negativas. Porque no solamente estoy todo el día marcando, sino que cuando marco generando este tipo de emociones negativas y no acompaño esos procesos que generamos, de emociones muy intensas, pues nos convertimos en esos enemigos, ¿no? Que no aportamos paz ni armonía. Por eso el niño dice, paso de esa madre, ¿sí? Me cambio. Entonces, te pongo este ejemplo porque a lo mejor este padre en concreto no ha sabido de qué otra manera conectar porque se ve sin recursos, pero la cuestión es que ha conseguido conectar. Hoy de esta manera. Y a través de este momento que han vivido, de repente el niño le percibe de otra manera, se le acerca, busca el contacto, ya quiere un abrazo, ya quiere con el aitá, y de repente empiezan a entrar en la rutina de la noche sin tanta oposición, ¿sí? Entonces, no es el recurso, no es a qué hemos estado jugando, sino cómo hemos aprovechado ese momento para conectarnos el uno al otro, ¿sí? ¿Entendemos la idea? Vale, esto es importante porque si no, muchas veces nos juzgamos y nos sentimos mal por hacer cosas que creemos que no están bien. Entonces está bien que te lo marques como un objetivo, ¿no? O sea, ahora mismo hago esto que no me gusta, que no quiero hacerlo, pero de momento estoy priorizando sobrevivir, pero en la medida que yo me vaya manejando con la situación, pues intentaré hacer otras cosas, ¿sí? O sea, que no te juzgues, sino que te des la oportunidad de trabajar aquellos aspectos que crees que te superan, que te los marques como retos, como metas, como objetivos, ¿sí? Más o menos. Vale. Bueno, pues hasta aquí. Frases, sí, estas sí te las voy a leer, ¿vale? Frases que solemos decir habitualmente cuando no conseguimos conectar con nuestros hijos, ¿vale? ¿Quién ha sido? ¿Me lo quieres decir? ¿Tú otra vez? Siempre tú, claro. Porque si no eres tú, no es nadie en esta casa, ¿no? ¿Y por qué lo has hecho? ¿Sí? ¿Y quién ha empezado? ¿Me lo quieres decir? ¿No? Como que te lo van a decir. Yo a partir de ahí desconecto. Yo no confieso. Porque como confiese, me suena que chungo. Algo malo viene. ¿Sí? Siempre igual. No se os puede dejar solos. Es que no se os puede llevar a ningún lado. No se os puede sacar de casa. Sois la vergüenza. La vergüenza de tu madre. ¿Vale? ¿No sabéis jugar o qué? No, mejor, mira, es que siempre termina igual. Empecéis jugando, terminéis peleando. Para eso no empecéis a jugar, cada uno en su habitación. Cuando aprendáis a jugar juntos, jugaréis juntos. Como no sabéis juntos, no jugáis juntos. Y dices, uff, ¿vale?
a ti parece que te gusta hacer rabiar a tu hermano. No, si es que ya lo veo, yo lo veo. Yo veo la intención que tú tienes de molestar a tu hermano. Lo haces a propósito, lo haces queriendo, lo haces porque quieres. Yo ya con ese dedo, yo ya agacho la mirada, ¿vale? Seguro que has sido tú. Pongo la mano en el fuego que has sido tú. No puede ser otro. Mira qué cara de pillo tienes. Si lo dice tu cara, ¿vale? No te he visto, pero estoy convencida que has sido tú. Pero si no me has visto, entonces ¿dónde está la confianza que tienes que sembrar en mí? ¿No? ¿Vale? Bien, entonces, importante. Como objetivo, yo os propongo poner conciencia en las palabras y poner conciencia en el lenguaje. Cómo decimos lo que decimos y desde dónde lo decimos. A veces que lo que digo parte de la ira, que es muy lícito y muy coherente que tú expreses que estás enfadada y es necesario que lo expreses, no que amenaces con ello, ¿vale? Amenazar con ello es que se me enfade, me voy a enfadar, me estoy enfadando. Yo digo, ¿pero qué no se termina de enfadar de una vez? O sea, digo, mira señora, vamos a ver una cosa, te enfadas, ¿vale? Vives la emoción, te la permites sentir y después seguimos hablando. Porque claro, amenazar con que te vas a enfadar es como, oh, qué miedo, oh, qué miedo, se va a enfadar. ¿Y qué va a hacer una que esté enfadada, no? Suena un poco a chiste, ¿no? Es ¿por qué necesitas amenazar con que te estás enfadando? Cuando la emoción de la rabia, de la ira, son emociones que tienen unas funciones realmente de adaptación para el ser humano. En una manifestación encontrarás siempre personas enfadadas, con ira, con rabia, que reivindican justicia. Si no tuviesen rabia, no reivindicarían justicia, de forma pacífica. Lo que reivindican es un cambio, algo justo, porque sienten rabia por algo que están padeciendo. Con lo cual esa emoción tiene una función de activismo, de movimiento, de querer cambios. Es una emoción necesaria. Cuando la utilizamos como amenaza es cuando no estamos entendiendo la verdadera función de esa emoción. Como el miedo nos permite sobrevivir, protegernos ante una amenaza, la tristeza nos permite vivir un duelo, permitirnos escondernos o protegernos o vivir una emoción de tristeza, de duelo hacia adentro, ¿no? No hacia afuera, ¿no? Vivirla en intimidad, ¿no? La alegría es para compartir, para manifestar, para exponer y sobre todo compartir. Y así cada una de las emociones tiene una función, habría que verla en cada caso, ¿no? Pero a lo que voy es, cuando tengo delante una situación que me genera una emoción a la que yo no le pongo conciencia, probablemente esa emoción sea desagradable, porque no me gusta que mi hijo no me haga caso, y es una emoción desagradable. A partir de este momento tengo la oportunidad de poner conciencia en lo que estoy sintiendo, para que esa emoción se convierta en sentimiento, para que yo pueda pensar sobre lo que siento y hacer algo al respecto. Y a partir de ahí es cuando puedo decidir qué va a salir de mi boca. Si va a salir de mi boca juicio, ataque, ¿sí? Va a salir de mi juicio amenaza, condicionamiento, o va a salir de mi boca acompañamiento, confianza, escucha activa, empatía, comprensión, tiempo, paciencia, ¿sí? Palabras de esperanza. Es decir, ¿qué va a salir de mi boca? A partir de una toma de conciencia, ¿sí? ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. ¿Dudas? Vale. Vale, pues ya voy finalizando, pero para que entendamos un poco todo esto, cuando no trabajamos desde la conciencia emocional, funcionamos de forma inconsciente, con lo cual nos dejamos llevar por la inercia. Entonces hacemos cosas que hicieron con nosotros en una época distinta a la actual. Que no es que lo hicieran mal, pero son épocas distintas. Entonces lo que sirvió entonces no sirve ahora. No se trata de juzgar lo anterior, sino valorar hasta qué punto lo anterior sirve ahora, ¿sí? Entonces, al movernos por la inercia, por la inconsciencia, por mis propias vivencias, sin reparar en ello, ¿vale? Negamos muchas de las emociones que sienten nuestros hijos. ¿No llores por tonterías? No pasa nada. Tú, con lo valiente que tú eres, vas a llorar. Pero, a ver, vamos a ver. Tienes que ser más fuerte. No se puede llorar así por nada. Eso es negar una emoción, ¿sí?
animamos muchas veces sin permitir que el niño sienta lo que está sintiendo, ¿no? Esto lo vemos en un campo de fútbol, cuando los niños salen a ganar, con todo el apoyo de los padres, ¿no? Diciendo que van a ganar el partido, pero termina el partido y pierden. Generalmente pierden porque no han jugado lo suficiente, porque no han luchado, porque no han peleado, ¿vale? Porque son malos. Pero lo que te quiero decir es que el perder no siempre tiene un motivo, una explicación o una razón, ¿no? Y a veces lo que hacemos es explicarlo, ¿no? Es que hoy pues, no habéis jugado en equipo, no os habéis apoyado, no habéis pasado el balón. Da igual por qué hemos perdido. La cuestión es que estamos decepcionados y eso que sentimos hay que recogerlo. ¿Qué les decimos? Lo importante es participar, ¿vale? Pero si yo venía a ganar, ¿por qué ahora lo importante es participar? ¿No? Pues porque lo importante es participar y ya está, y tampoco te pongas así por perder, el otro día ganarás y no pasa nada, ¿sí? Vale. Cuando nos vemos por la inercia, también acabamos etiquetando conductas, por eso cualquier conducta que tiene mi hijo o mi hija que no me gusta, que no la entiendo, que no me encaja, ¿vale? Que me mueve emociones negativas, las acabo etiquetando. Por eso los niños son pegones, son malos, son desobedientes, ¿vale? O son buenos. O si son buenos y pasan a la adolescencia, les decimos, ¿qué te ha pasado con lo buena que tú eras? ¿Qué le ha pasado a tu hija? ¿Sí? Era monísima, era tranquila, ¿y qué le ha pasado? Pues le ha pasado, pues que lo de antes no era normal. ¿Sí? Nada más. O sea, lo que no puede ser es que cuando hay un comportamiento que me agrada, que me gusta, le refuerce en positivo y le diga, qué bien, hija mía, tú sí que eres buena, no como tu hermana. ¿Sí? Claro, cuando ella se da cuenta que el peso de ser la hija buena es un alto precio, yo no lo quiero pagar, ¿no? Porque entonces no puedo opinar, no puedo negarme a hacer cosas porque entonces me dejas de aceptar. Entonces digo, a mí no me compensa ser buena, a mí me compensa ser yo, ¿sí? Entonces, ¿qué te ha pasado? Con lo que yo he hecho por ti y así me lo pagas, así me lo agradeces y te vas de casa. Tengo 48. Ya veo toda una vida sacrificada por ti y así me lo pagas. Tendré que hacer mi vida. Yo no soy suficiente, ¿no? Vale. Y por último, dejamos que la percepción que tenemos ante nuestros hijos, lo que sentimos, lo que percibimos en ellos, muchas veces predomine, ¿vale? Ante la verdadera situación. Es decir, yo puedo percibir que mi hijo, porque me desobedece, lo puedo percibir como una amenaza y desde esa percepción puedo reaccionar atacando con mi lenguaje, mis palabras, mis formas, ¿de acuerdo? O puedo simplemente entender que está en una edad de desarrollo madurativo en el que necesita recuperar el concepto de, a ver cómo te explico esto, de vinculación afectiva. Es decir, un hijo o una hija que se atreve a decirte, eres la peor madre del mundo, te odio, es alguien que está probando realmente hasta qué punto el amor es incondicional. Cuando ante semejante chaparrón con una carga emocional negativa, tú eres capaz de responder desde el equilibrio, entendiendo lo que hay detrás de esas palabras, sin juzgar las palabras, pero entendiendo lo que hay detrás, lo que le estás devolviendo es que sí, hijo, que sí, que te quiero incondicionalmente, que independientemente de tu comportamiento, aunque no me guste, yo te quiero incondicionalmente. Con lo cual, ese tipo de conductas muy intensas son oportunidades para recuperar ese vínculo que tenemos con ellos. ¿De acuerdo? El hijo que no te lo dice, dices, el mío no me lo dice, no lo piensa. Perdona que lo ponga en duda. Es decir, si no te lo dice tal cual, algo parecido, ¿por qué? Porque necesitan vomitar en alguien lo que están viviendo. No lo van a vomitar en una persona adulta con la que no tienen confianza, lo tienen que vomitar con nosotros. ¿Vale? Un niño cuando vomita, esto es como un frontón, somos frontones, lanzan una pelota, ¡zas! Y la pelota vuelve del frontón con menos intensidad, con lo cual ahora el niño puede encajar mucho mejor esa emoción que ha sentido, ¿sí? Lanzan la rabia y la devolvemos desde la aceptación, desde la comprensión, entonces esa emoción, bueno, es la misma, pero tiene menos intensidad, ¿sí? Eso no quiere decir que permitamos la conducta, sino que comprendemos que esa conducta parte de una emoción que no han sido capaces de regular. Es diferente concepto. Yo no permito que tú me insultes, pero entiendo que si lo has hecho es porque en ese momento tú no has sido capaz de manejar la situación de otra manera, te voy a devolver comprensión, esto lo vamos a hablar, pero desde luego ahora no,
¿vale? Porque necesitas integrarte también a nivel hemisférico, a nivel emocional, a nivel cerebral. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Van calando? ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Van surgiendo dudas, preguntas? ¿Sí? Ay, lo he quitado. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. ¿Le la cosa no le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. El niño no para de decir que si se chiva le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl, si alguna vez alguien te hace algo malo, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Vale. Bueno, os invito a ver toda la campaña que ha hecho Orange. Ese es uno de los vídeos que a lo mejor habéis visto. Pero han hecho una campaña muy potente, muy buena, sobre situaciones que vivimos y que son reales y que están también argumentadas con datos actuales, ¿no? Entonces, cuando vemos una situación como esta, un padre preocupado porque al parecer en la escuela se da alguna situación de acoso y a lo mejor su hijo puede ser una de las víctimas, no estamos preparados para pensar que a lo mejor mi hijo es el que está teniendo ese rol, ¿no?, de agresor. Claro, tanto el que está sufriendo la agresión como el que está ejecutando esa agresión necesitan distintas competencias emocionales. Uno necesita poder ponerse en el lugar del otro y otro necesita poder pedir ayuda a tiempo. Entonces, es importante el que estemos preparados para que nuestros hijos también sean los que generan daño en el entorno y trabajarlo desde emociones que les permiten a ellos también entender la situación. Es decir, la gravedad de la situación es que yo cuando hago algo genero un daño en el entorno. No es tan grave lo que hago, sino que lo que hago genera un daño. ¿Sí? Y eso es lo que también es algo de lo que me tengo que responsabilizar. Entonces hay que estar preparados para todo, tanto para estar en un lado como para estar en otro lado. Entonces, todo lo que estamos trabajando, cuando lo trabajamos dentro de la familia, cuando las competencias emocionales las transformamos en competencias parentales, cuando trabajamos para no perder la esencia, que al fin y al cabo es esa regulación emocional que yo soy capaz de llevar a cabo en el día a día, pues a lo mejor estas situaciones o no se dan o no se dan tanto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que sufro la agresión pido ayuda a tiempo, o en el momento en el que yo agredo y me llama la atención, soy capaz de recapacitar y darme cuenta de que he generado un daño y pensar sobre ello y hasta qué punto yo quiero eso. Entonces cortamos la cadena antes, si no se hace grande, ¿sí? Ese es el objetivo. No evitar, porque evitar muchas veces no es fácil, pero sí cortar a tiempo. Vale. Entonces, si queréis, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hay micro, ¿eh? ¿Alguien quiere preguntar? Hasta aquí. Pero bueno, podéis preguntar porque se os oye perfectamente. Sí, yo quería preguntar. Claro. A ver, has explicado cuando tienes un conflicto con uno de tus hijos, cómo resolver eso, ¿no? Hablar, conectar con tus emociones y pedirle perdón. Cuando tienes un hijo o una hija en el rol de el bueno o la buena, ¿eso cómo lo resuelves? ¿O cómo lo hablas o cómo cambias eso? ¿Ante un conflicto? No, en el día a día. O sea, si ves que igual uno de tus hijos o hijas puede estar en ese rol, De buena. puedes haber creado eso, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo cambiar eso?
Te pongo un ejemplo. Hay veces que tenemos 2 hijos y de repente el pequeño llora porque el mayor no le da un juguete. Y va la madre o el padre y dice al mayor, anda, déjale al pequeño, que es un poco llorón, es un poco pesado, déjale el juguete, que deje de llorar, y luego tú y yo ya hacemos tal cosa. Es decir, luego te voy a recompensar de alguna manera si tú ahora en este momento paras ese llanto, ¿vale? Cediendo algo que es tuyo. ¿Esta expresión te suena? Vale. Bien. Cuando hemos practicado esto de forma inconsciente, porque nos hemos dejado llevar por la inercia y hemos funcionado de esta manera, porque en realidad si tú no le pones conciencia, tiene mucho sentido, ¿no? Empieza el chiquito a llorar. ¡Ah! ¿Qué te pasa, cariño? Preguntando. Es que yo quiero tal cosa. Anda, déjale, ¿qué te cuesta a ti? Luego juegas tú. ¿No? Es como muy lógico, ¿no? Funcionamos de forma inconsciente. Cuando funcionamos así con el tiempo, ya es una práctica normal. Ya es el mayor quien llora al pequeño, sabe que vas a venir, sabe que vas a aparecer, ya sabe lo que le vas a decir y hace, toma. Anda, que va a venir mi madre y me va a decir que por qué llora al pequeño. Le diré que porque quiere juguete, me dirá que por qué no se lo das. Anda, resuelve, pum. Cuando vemos esto, después de poner conciencia, sería, pues, por nuestra parte, pues muy honesto el decirle, ¿pero estás segura de que se lo quieres dejar? Y hace, ¿qué digo? ¿Sí o no? Porque digo, sí. Y tú, como tienes ya la inteligencia emocional desarrollada, deduces a través de la expresión facial que ese sí es un no. Y dices, me aprovecho de la confusión porque el niño ya se ha callado. Y digo, bueno, pues si se lo quieres dejar, estupendo. Ves, es que las hermanas mayores tienen que compartir, ¿no? Y ahí lo dejo y mira, yo a otra cosa mariposa. O digo, aunque tenga que aguantar el chaparrón del pequeño, venga, coraza, ponte la armadura, venga, por ello. Entonces, ¿estás segura que se lo quieres dejar? Sí. Me parece que no estás muy segura, porque, cariño, fui ayer a una charla y aprendí esto. Si no se lo quieres dejar, no se lo tienes que dejar. Vale. Coge y el otro, ¡ah! Y tú, espera, a ver cómo acompaño esta situación. Pues, estando, permitiendo, poco más. ¿Sí? Es decir, lo que acabo de hacer es darle la oportunidad a mi hija etiquetada como buena que realmente haga lo que quiere hacer y es no ceder. Y acabo, sin reforzarle, ¿vale? Le he dado la oportunidad precisamente de que no siga con esa actitud. Porque en el fondo la que pierde es ella. Eso no es generosidad, eso es condicionamiento. Generosidad es cuando está con el hermano y dice, mamá, estamos súper a gusto, hemos hecho una cabaña, hemos cogido los cojines del salón, de tu habitación, de todas las habitaciones de la casa, las sillas de la cocina, y tú, me encanta que transforméis la casa, todo por vuestra imaginación y creatividad, ¿no? Ahí están compartiendo, ahí se están vinculando, ahí están conectando, ahí estás tú también gestionando lo que supone el desorden para ti. Pero bueno, ya lo aprenderás. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Te sirve la respuesta? Más o menos. Luego adáptalo a la edad. ¿Estás segura de que querías invitar a María a tu cumpleaños? No. ¿Y por qué la has invitado? Porque si no la invito me van a decir no sé qué. Bueno, a lo mejor la terminamos invitando, ¿vale? Pues porque a veces no es fácil, ¿no? Los compromisos y demás. Pero me quedo con la copla, ¿no? De que mi hija acababa haciendo algo que no quería por condicionamiento, por miedo a, porque vive mala situación, entonces yo voy a estar trabajando en ello. Pero lo he sabido gracias a que lo he preguntado, pero lo he preguntado después de haber observado. ¿Sí? ¿Te sirve más o menos? Vale. ¿Sí? Si tú le dejas que no deje eso. Le dejas que no deje. Sí, tú no le pones ningún problema. Si no quieres, no se lo dejes, tal. Y ves que porque el otro se enfada, Sí. acaba cediendo, aunque sea enfadado él también. No por gusto, no se lo deja porque se lo quiere dejar. Vale, ya te he entendido. Podría ser un acto de empatía por su parte, decir, bueno, en realidad no tengo tanto interés en esto, o sea, en realidad no es que me muera de ganas, ¿no?, por tener esto y mi hermano está llorando, empatizo con él y no es tanto cedo para que mi madre no me diga tal, sino que bueno, también empatizo con mi hermano y desde esa empatía reacciono así. Podría ser. Es con amigos, ¿no? Es con amigos.
Claro, habría que valorar hasta qué punto cedo por miedo al rechazo o para ser incluido, o para ser aceptado, o cedo realmente desde la empatía que siento por mi amigo o mi hermano. Habría que valorarlo. Desde luego te digo que si hemos respetado muchas de estas situaciones, el niño o la niña tiene muy claro que si quiere deja y si quiere no deja. Pero es que eso no le convierte en egoísta o en generoso, ¿vale? La generosidad parte del vínculo que establecemos con los demás. Es como los besos, ¿vale? Saludar es una habilidad social, pero cómo saludar, ¿vale? Tiene que ver con el nivel de intimidad que yo tenga con la otra persona o el nivel de vinculación. Entonces, yo saludo con la mano, si es un desconocido o es un familiar lejano, saludo con la mirada, saludo con una sonrisa, saludo con hola, pero no paso el contacto físico si no tengo una vinculación con esa persona. Ni voy a dar un beso, ni voy a querer que me den un beso. Entonces, cuando siempre hay adultos que les encantan los niños, yo lo entiendo, ¿no? ¡Ay, este niño no me dará un besito! ¡Este chico tan guapo! Y entonces, tú imagínate cómo te ve el niño, ¿vale? Al niño le asustas. Tú imagínate, el niño así, viendo a un señor que no conoce, una señora que no conoce nada, que le mira, que le hace muecas, que modula la voz y que asusta, ¿vale? Y encima le está pidiendo un beso que supone intimidad, contacto físico, supone cercanía. Es como, perdona, pero no, que alguien me salve. Y el papá, hola mamá, dale un besito a la tía Eugenia, dale un besito, que hace mucho que no la vemos, mucho, desde que era bebé. Pero bueno, yo ahí estoy tragando el chaparrón. ¿Por qué? Porque necesito complacer a mis padres, ¿sí? Realmente lo justo sería entender que saludar es una habilidad social y que el contacto físico es algo que pertenece a mi intimidad y al nivel de vinculación afectiva que yo tengo con esa persona, ¿sí? Y esto pues sería interesante entenderlo así, por todos los beneficios que tiene cara al menor, ¿sí? Sin ir a nada más, dejándolo así. ¿Sí? ¿Te sirve o no te sirve? ¿Y qué hacemos con la tía Eugenia? ¿Se ofende? Pues entenderla, porque yo te entiendo, Eugenia, es que el crío es una monada y está en una edad tan bonita, tan rica, ¿verdad? Ya te va a dar un beso. Vete para acá, que yo tengo problema. Le das un besico a la Eugenia. Sí. Pero bueno, esto entiendo que es difícil si tienes miedo a ser juzgado por el entorno. ¿Sí? Hay que encontrar el equilibrio, ¿eh? Sí. Hablando de dejar que no deje. O sea, cuando es una cosa suya, pero cuando estás en el parque, mi hija se puede pasar de tiritarán toda la tarde, claro. Sí. Tienes que ir ahí Sí. chandaca. Claro, es diferente eso. Ahí hay unas normas sociales. Y las normas sociales, a veces, sin hablar de ellas, todos las entendemos. Entonces, marcamos los tiempos. Entonces solemos decir, si no hay nadie más, puedes estar todo el tiempo que tú quieras. Si viene más gente, hay que estar, ¿no? Poniendo un límite de tiempo o de veces, ¿no? Entonces ahí habría que estar trabajando con la frustración que le genera a ella dejar de hacer algo placentero. Entonces habría que ayudarle a que cumpla con esa norma social que tiene que ver también pues, con el entorno, con la sociedad, con normas sociales. Y ahí trabajaríamos la frustración que le genera a ella cumplir con una norma social, porque no es suyo, sino que es de todos. Entonces ahí trabajaríamos la tolerancia a la frustración. Sí, por eso en ese momento cuando le insistes en que deje el columpio, pues a lo mejor se enfada, llora, te pega, te insulta, ¿vale? O se te va corriendo. ¿Qué harás? Pues como veas que cuando se va corriendo corre un riesgo porque se acerca mucho a la carretera, pues yo me imagino que irás detrás y vamos, si no le das en el culo... ¿Por qué? No era lo que tú querías hacer, pero es que has pasado tanto miedo que es que, vamos, has reaccionado de esa manera. Lógicamente luego hablarás con ella y le dirás, ¿no?, que has sentido muchísimo miedo, que en ese momento has visto el peligro y que tenías que evitar. Es decir, hay veces que podemos verlos en situaciones extremas reaccionando de forma visceral, reptiliana. Es como, ¿sabéis que se dice que hay 3 cerebros, ¿no? El cerebro que compartimos con los reptiles, el que compartimos con los mamíferos, que es el emocional, y la corteza cerebral. Entonces, cuando yo estoy en una situación de peligro, de riesgo, yo no puedo razonar. Yo lo que hago es reaccionar. Entonces, pues bueno, si he generado daño con esa reacción, hablaré con ella.
Pero si no estoy en situación de riesgo, tendré que trabajar de forma más consciente mi respuesta hacia ella, porque ella lo que necesita aprender es que no se está portando mal, sino que no está siendo capaz de gestionar lo que la situación está generando. Pero eso no es portarse mal, ¿sí? Es diferente. En realidad, portarse bien, portarse mal, si lo pensamos, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Te sirve? Sí. Yo quiero volver al tema de compartir entre Sí. hermanos. Claro, yo tengo una hija de 8 y otra de 3, y la de 3 siempre quieren todo lo que toque, coja la de 8. Claro. Aunque se haya conformado con lo primero, coge otra cosa y quiere... Y claro, la pataleta es tremenda. Claro. Entonces, la de 8 está hasta el moño de Claro. dejarle... Por más que le expliques que tiene 3 años, no entiende... Claro, al final le estás frustrando todo el rato. Pero la mayor cede ante la pequeña. ¿Y por qué cede? Pues ahí está, es que pues porque no para, porque es constantemente, porque... Claro. Por la Claro. paz, no lo Por sé. la paz mundial, lo entiendo. Claro, lo entiendo. Ahí, realmente, yo tengo que tener dos objetivos, ¿no? Uno con la pequeña y una con la mayor. Entonces, con la pequeña, ¿qué me interesa trabajar? Pues si yo entiendo que esa conducta que tengo delante es muy biológica, porque, o sea, a nivel cerebral, un cerebro de 3 años no tiene capacidad de tolerar la frustración. O sea, es algo así. A nivel hemisférico se desconecta la parte racional con la parte emocional. Entonces, yo no le puedo pedir a ese cerebro que está desconectado que entienda. Y es muy injusto pedir a la mayor, que es la que ya tiene un cerebro más maduro, que responda ante la situación. Entonces, mi objetivo con la pequeña es que se enfrente a su propia frustración y que entienda a través de mis respuestas que eso es una experiencia que tenemos que vivir con ella. Y a la mayor hacerle justicia. Ya, pero claro, hay veces que sí haces eso, pero es que... Pero hay que hacerlo la mayoría de las veces y hacer excepciones. Es decir, hoy estamos en el médico, o sea, no puedo permitir bajo ningún concepto que la niña grite. Entonces la condiciona de cualquier manera, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estoy tan condicionada por el espacio donde estoy que no puedo reaccionar. Pues déjate los comodines para situaciones límite, ¿no? Igual que te digo que en un momento dado ante un peligro le acabas dando a tu hija en el culo, que no es tu forma habitual de funcionar, pero lo has hecho porque te has visto condicionada por el miedo que has sentido, eso es una cosa excepcional, no es el día a día y eres capaz de hablarlo con ella. Ahí queda, en una mera anécdota que no tiene peso ninguno. Entonces, dejemos que las excepciones sean pocas y empecemos a poner más conciencia en todo el trabajo que hacemos con ellos. ¿Sí? ¿Te sirve? Sí, pero voy a llegar ahora a casa, ¿no? Voy a tener la rabieta de la noche, ¿no? Y voy a pedir que alguien me ayude, ¿no? Vale. Tenéis hasta los 12 años, ¿vale? Para trabajar. Yo suelo tener este reloj de arena del tiempo, pero me gusta mucho, que para mí es un símbolo, ¿no? El tiempo se acaba, ¿vale? Esto no es una amenaza, esto es una realidad. El tiempo se acaba, pero cuando el tiempo se acaba, tenemos la oportunidad de volver otra vez a darle la vuelta. Esto quiere decir que durante unos años el niño o la niña tiene como las ventanas abiertas al aprendizaje de ciertos conceptos, ideas, competencias, aprendizajes, ¿no? Igual que el lenguaje se aprende antes de los 7, ¿no? Y después ya es más difícil los idiomas, quiero decir, ¿no? Una vez que ha pasado el tiempo, no lo tenemos todo perdido, porque afortunadamente el adulto no está condicionado por su infancia, pero no determinado, ¿vale? Y ahí es cuando empieza la oportunidad de la resiliencia, que es esa capacidad de rehacerme ante el dolor y poder resistir a la adversidad y rehacerme en ese dolor, ¿no? Por eso es importante saber que tenemos un tiempo para trabajar una base y que cuando pensemos que el tiempo ha pasado, siempre se le puede dar la vuelta al reloj, siempre. Lo que pasa es que habrá que trabajar otras competencias. A lo mejor ya no puedes trabajar directamente la asertividad directamente, igual que trabajar la resiliencia. ¿Por qué? Porque yo ya reacciono ante la vida de forma agresiva. Porque he sido herido, porque tengo experiencias desagradables acumuladas, entonces hay que trabajar la asertividad no directamente, sino a través de la resiliencia. O sea, coger otros caminos, otras vías, otros atajos, ¿sí? Entonces, quédate con esa idea. El tiempo se acaba, sí, para trabajar ciertos conceptos, pero siempre se le puede dar vuelta, ¿sí? ¿Vale? Así siempre tendremos esperanza, porque hablamos de aspectos educacionales. ¿Sí? Yo quería preguntar Sí. algo. Bueno, a mí me ocurre una situación que de verdad, una situación que no sé cómo manejar,
que es, no sé si a vosotros os pasa, que a lo mejor yo me enfado con mi hijo tiene 5 años solo, me enfado con él, le regaño por cualquier cosa, tampoco tiene que ser algo grave, y ahora él le da la vuelta y empieza a decirme que es por su culpa, es que el malo soy yo, es que la culpa la tengo yo. Yo nunca lo he estigmatizado de esa manera, pero ahora me da la vuelta y después de haberme enfadado me tengo que pasar 1 hora diciéndole ni tú no eres malo, lo que ha pasado es esto, lo otro, me quedo totalmente desconcertada. Sí. No sé cómo hace eso. Vale. Vamos a poner el foco en cómo le has expresado tu enfado, porque la expresión del enfado nunca hace daño, ¿vale? De hecho, la mayoría de las parejas nos enfadamos muy poco. Esa es una realidad. Si nos enfadásemos más, tendríamos menos problemas, ¿vale?